Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio hablaremos con migrantes que habitan en distintos países del mundo. Quédate para que conozcamos todas estas historias, porque al final no hay nada más universal que la historia de cada uno. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí en Suiza. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Marina Villar. Conocí a Marina en el curso de Teclear la Migración que hice en la Escuela de Escritores. Les había comentado en un episodio del año pasado que me había metido a este curso y ella fue una de mis compañeras. Escribe muy bonito y a lo largo del curso me di cuenta de que tenía una historia de migración muy interesante. Marina es argentina y ya nos va a contar más detalles sobre su vida y su historia. Marina, ¿cómo estás? Y empecemos ¿por qué saliste de Argentina? ¿Por qué te fuiste? ¿Hace cuántos años? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirme. Un placer estar aquí. Wow, a veces siento que viví muchas vidas en una. Todo comenzó hace 13 años atrás, que salí de Argentina. Eh, yo estudié hotelería y después licenciatura en marketing, pero creo que uno de los motivos principales por los que estudié turismo y hotelería fue porque siempre quise salir al mundo. Esa idea de viajar y de descubrir y mantenerme en movimiento siempre estuvo presente, pero en realidad cuando salimos de Argentina no fue por mí, sino por mi esposo, en ese momento mi novio. Él trabajaba para una cadena hotelera en Argentina y tuvo una oportunidad en Seúl, en Corea del Sur, y dijimos sí y nos embarcamos. Y eso fue hace ya 13 años. Y desde ahí no paramos. Pero bueno, hay muchos episodios en el medio. ¿Cómo fue llegar a Corea? Pues me imagino que no hablaba nada de coreano, ¿cierto? Fue muy loco. No hablaba coreano, por supuesto. Había tenido una introducción a Corea unos años antes porque, por esas casualidades de la vida, una de mis hermanas había trabajado en la embajada coreana en Buenos Aires durante varios años y escuchaba cosas sobre la comida, sobre algunas costumbres y demás. Pero bueno, una cosa es escucharlo desde lejos y otra cosa es llegar y vivirlo. Todo fue diferente. Yo salí de Buenos Aires un 1 de enero con 40 grados de calor y llegué a Corea 2 días más tarde con menos 21 grados de sensación térmica, nieve, viento, un cielo azul hermoso, pero un frío terrible. Ese fue un shock. Creo que nunca había vivido en esa temperatura y, y después todo era diferente. Los olores, el olor en el metro, eh, los ruidos, la forma en que se visten, todo. Em, Fue un buen shock, creo. Me encantó desde el principio. Y en el medio uno va descubriendo nuevas cosas y te vas dando cuenta de cuán diferentes somos, pero también en el fondo cuán similares. Totalmente. Entonces, ¿se comunicaban en Ah, inglés? ¿Lo lograban así? ¿Tuvieron muchos problemas con esa comunicación con la gente? Bueno, yo hablaba bien inglés ya antes de llegar. em, Mi esposo Federico se había mudado 4 meses antes y a través de la esposa de su jefe, ni bien llegué, a los 2 días comencé un curso de coreano, que creo que eso fue muy bueno, no solamente desde el lado del idioma, sino también desde la posibilidad de acercarte a la cultura desde otro lado. Eh, y entonces todas mis mañanas las pasaba en esta escuela donde aprendí el idioma y ahí conocí muchísima gente muy diversa
Estudié durante un año entero, todos los días. Logré aprender un poco. Me puedo defender, pero es un idioma muy difícil. Creo que la parte más fácil o más simple es la escritura y la lectura. Aunque parezca loco, tienen unos símbolos muy simplificados. Hace muchos, muchos años atrás, ellos usaban parte del chino y después hubo una persona que creó un lenguaje nuevo más simplificado, principalmente en todo lo que es la escritura. De hecho, algunas décadas atrás se enseñaban los jeroglíficos, ¿cómo se dice la palabra? Los kanjis, Los kanjis los kanjis chinos en la escuela. chinos. Exactamente. Y ahora ya casi no. eh, pero sí, es un idioma, el Hangul, que es la forma en la que llaman a su propio idioma, que tuvo origen en el chino. Y que hoy en día creo que la parte de escritura está simplificada. El acento tal vez sea lo más difícil. De hecho, yo salía de la escuela, intentaba salir a la calle y practicar y no me entendían. Y me respondían y yo no entendía. Así que sí, inglés era la forma de comunicarse. Pero el curso te ayudó a que la transición de Argentina a Seúl fuera más fácil, me imagino, ¿cierto? Yo creo que fue una de las mejores decisiones y el hecho de hacerlo ni bien llegué, a los 2 días ya estaba ahí, me permitió conocer gente de países que no me hubiera imaginado. Una de mis mejores amigas en ese momento, y hoy sigue siendo, era una chica de Surinam, Mm, pero que su familia era mitad china, mitad holandesa. Sí, y descubrí personas que tenían una vida en movimiento, que tampoco lo habían imaginado antes. Eh, sí, me ayudó y creo que también me acercó a los locales. ¿Y quiénes llegan a Corea? Pues aparte de ti, una argentina, por cosas de trabajo, de tu marido, ¿quiénes son esas personas que van a Corea? ¿Son más asiáticos? ¿Son más, no sé, latinoamericanos? ¿Quiénes son? ¿Y qué quieren hacer? Interesantísima esa pregunta me parece porque creo que depende de la época. En aquel momento, nosotros vivimos en Corea en 3 oportunidades diferentes. Y creo que Corea tiene algo interesantísimo que no sé si otros países tienen, es la rapidez en el cambio. Y yo en esos 11 años que vivimos en Asia, en cada momento en que llegué a Corea lo noté diferente, habiendo crecido de una forma rapidísima. Entonces me parece que cuando llegué la primera vez hace 13 años atrás, era muy diferente al quienes llegan hoy en día. Hoy me parece que a través del K-pop y de los dramas coreanos y del trabajo que ha hecho Corea con su marca país, están más abiertos y tienen más fuerza en el mundo que hace 13 años atrás. Hoy llegan muchos estudiantes, han cambiado sus regulaciones de estudio también para extranjeros. Yo creo que en aquel momento eran principalmente extranjeros que iban por trabajo, con un contrato, con un sponsor, digamos. Hoy en día me parece que hay más estudiantes y más personas que van simplemente para hacer turismo tal vez un poco más largo, de varios meses, y meterse en la cultura coreana desde más adentro. Marina, ¿qué tal es la gente? O sea, ¿te sentiste como acogida, bienvenida? ¿Fue fácil hacer amistades con los coreanos? ¿Cómo fue esta parte de tu proceso de integración? Te voy a decir algo, que es una de las primeras cosas que escuché. Una de mis primeras interacciones con alguien de Corea me dijo, nosotros somos los latinos de Asia. Nos identificamos de esa forma. Y yo dije, no, no, no creo. Pero después, ¿y ellos por qué se identifican
como los latinos de Asia porque se creen más cálidos, más familiares, más de interacciones donde hay contacto físico que en el resto de Asia. Y al principio me pareció extraño porque yo los veía muy distantes. Por supuesto, no se saludan con la mano, no hay abrazo, hay todas reverencias. Entonces me parecía que no podía ser, pero después con los años y habiendo vivido en Japón y habiendo vivido en China, descubrí que sí, que efectivamente son más físicos, son muy, muy, muy familiares. Tal vez es difícil al principio llegarles, pero una vez que te consideran amigo, pasas a ser parte de la familia. Son tal vez más ruidosos y más divertidos. O sea, muestran más sus emociones, principalmente que los japoneses, que son mucho más estructurados y silenciosos y respetuosos de no te quiero incomodar y por las dudas doy un paso para atrás. Te alejo. Me alejo, exactamente. Sí. Entonces creo que sí, que tienen esa cosa un poquito latina que los puede hacer sentirse de esa forma. Bueno, entonces, ahí, ¿ustedes se casaron en Corea o se casaron en Argentina? Bueno, nosotros nos casamos en Argentina, Ok. pero interesante, Fede en ese momento fue con un contrato laboral, él era el esponsoreado y yo trabajando en la industria hotelera, hablando inglés, español, dije, voy a conseguir trabajo así, rapidísimo. Y bueno, y llegué y me di cuenta, no, si Corea no es un país al que llegás sin una visa y sin tener la situación resuelta en cuanto a estar casado y demás. Entre Argentina y Corea hay convenio de nada más un mes de estadía, si vas sin visa. Yo sabía eso con anticipación y había hecho una visa de turista por 3 meses. A los 3 meses me tenía que ir de Corea. Por supuesto, esa visa no me permitía trabajar, aunque yo tuviera la intención y las ganas. Yo salí del país varias veces, salí a los 3 meses, salí, fui a Japón, volví, ahí tenía un mes más, volví a salir. Nos dimos cuenta que si teníamos ganas de quedarnos allá, era algo insostenible. Nos volvimos a Argentina, nos casamos y regresamos. Y ahí pude hacer mi visa de esposa, lo que llaman de esposa, que tampoco te habilita a trabajar. Era, No. Mm, no en Corea, sí en Japón, Wow. sí. Y esa creo fue una de mis situaciones más difíciles. Claro. Venía de trabajar en Argentina desde antes de recibirme de mi carrera, era algo muy importante en mi vida. Y si bien en Corea muchas mujeres principalmente se casan muy jóvenes, algunas tienen hijos desde muy jóvenes, para ellos es muy común que la esposa no trabaje. A mí me parecía rarísimo, principalmente porque iba a estudiar todas las mañanas y me catalogaban de housewife, es como esa situación de, bueno, sos la esposa de. Entonces al principio fue decir, bueno, ¿cómo hago para sentirme que estoy haciendo también lo mío más allá de estar ahí acompañando? Entonces hice trabajos varios, pero que no requerían una visa de trabajo, como dar clases de inglés o, bueno, hicimos un plan con una amiga suiza como guía de turismo para huéspedes que estaban alojados en diferentes hoteles, circuitos corriendo o en bicicleta, porque las dos nos gustaba mucho eso, pero no mucho más. O sea que yo estuve un año en Corea haciendo un poco, tratando de descubrir nuevas facetas, reinventándome cosas que nunca había hecho antes. Y creo que ahí fue cuando descubrí lo de la escritura. mm, Abrí un blog, salí a sacar fotos. Como todo era tan novedoso, había también mucho nuevo por descubrir, por contar. Sí, me acuerdo de un poema muy bonito que escribiste sobre Corea. Sí, Sí, precioso, gracias. precioso.
¿Cómo ¿Cómo afectó este afectó este primer año primer tu año tu salud salud mental? ¿Te mental? ¿Te sentiste sentiste deprimida, deprimida, ansiosa en ansiosa en algún algún momento? momento? Deprimida no, pero me sentía fuera de lugar. Creo que Claro, por primera vez en mi vida estaba comenzando mis 30 y por primera vez en mi vida sentía que no sabía para dónde, de qué se trataba mi nueva vida. Em, yo había estudiado una carrera que me gustaba, había siempre trabajado en mi rubro y eso creo que me identificaba mucho, era un poco quién soy. Y de golpe me descubría eh, en casi todos lados siendo la esposa de, y era algo rarísimo. Y además tuve que de a poco encontrar un círculo de amistades, una comunidad fuera de las que fueran relacionadas con el trabajo de Fede. Sí, creo que hubo un duelo ahí del que no creí que me pasara al principio y de golpe me encontré con una situación donde, ok, es más que mudarse de país, es más que no conocer el idioma, no conocer la ciudad, no conocer gente, es no tener una contención en todos los sentidos, creo. Hoy lo miro para atrás y digo, fue un año de muchísimo aprendizaje, de conocer personas que se convirtieron en un día desconocidos y en muy poco tiempo personas muy importantes en tu vida. Em, pero sí, creo que fue algo que por primera vez en mi vida estaba como diciendo, hay muchas cosas que no tengo bajo mi control. Sí, muy totalmente. Totalmente. difícil. Muy difícil. Y cosas que Y uno, cosas que uno, pues, no se pues, no imagina se viniendo imagina de viniendo de Hispanoamérica, que es Hispanoamérica, que es el machismo, el ¿no? Porque al machismo, final ¿no? eso Porque al final es eso es un poco, no, un poco, bastante no, machismo, bastante ¿no? Que machismo, ¿no? Que la esposa la de esposa de no puedes no trabajar puedes sino trabajar, sino estás aquí. estás aquí. ¿Qué, qué te ¿Qué te sorprendió de Corea, sorprendió de aparte Corea, de aparte eso, de eso, que, por que, por ejemplo, ejemplo, no tengamos no nosotros los tengamos nosotros hispanos o los no hispanos tengan o no tengan los los argentinos? argentinos? Trabajan mucho los Trabajan coreanos, mucho por los ejemplo, coreanos, por se ejemplo, están mucho se están tiempo en el mucho tiempo en el trabajo. trabajo. Y si sí, Sí, eso bueno, afectó y eso también tu afectó relación también tu con tu relación esposo con tu porque no estaba esposo porque no mucho, estaba o a él mucho. no le afectaba mucho eso. Bueno, déjame aclarar que es verdad esto de la esposa teniendo un lugar un poco más al costado. Creo que eso está cambiando mucho con la nueva generación, con las parejas más jóvenes. Esto de que hace unos años atrás la mujer sentía que antes de los 30 tenía que tener todo resuelto, haberse casado, haber tenido hijos eh, y demás. Hoy está cambiando, hoy están teniendo otro problema que es tal vez que la sociedad coreana se está achicando porque la nueva generación no está queriendo formar una familia. Por suerte creo que están tomando la decisión de, bueno, empiezo a hacer lo que quiero y no tanto lo que el mandato social me dice que haga. Las jornadas laborales son súper largas, eso sí, creo que pasa en todo Asia. En la industria hotelera donde trabaja Fede, pasa en general en el mundo, pero en Asia es algo impresionante. Además, como vos decís, no es solamente la jornada larga, en general en Corea se acostumbra mucho a, una vez que termina el día laboral, salen con el jefe y todo el equipo a comer, a tomar, y es casi que una cuestión a la que no se le puede decir que no, es parte del día laboral. Entonces la jornada termina tardísimo eh, y por lo general en Corea principalmente hay mucho alcohol. Entonces yo no sé a veces cómo hacen para el día siguiente El levantarse, SOMEC. Somek. Claro, y están otra vez trabajando como si nada hubiera pasado. Em, y además, en general no se van antes que el jefe. Aún cuando hayas terminado todas tus tareas, Mal visto, ¿no? significa que haya productividad, significa que si mi jefe está, me tengo que quedar. Y es una regla que sucede y tal vez no está escrita, pero no se va nadie. Y entonces sí, se van tardísimo, son las 9 de la noche y llegaron a las 8 de la mañana y siguen ahí. Si el jefe está ahí, nos quedamos. ¿Y cómo hiciste para sobrevivir eso pues, en tu relación? Porque tú estabas muy sola
de que no podías tampoco tener una actividad formal que te gustaría y además totalmente nueva, con pocos amigos al comienzo. Debe ser una situación complicada. Sí, mira, de todo creo que tal vez fue lo que menos me afectó, porque nosotros estábamos muy acostumbrados a esa dinámica donde Ok. trabajábamos mucho en horarios fuera de la oficina, no eran horarios de oficina, trabajábamos los dos en diferentes hoteles en Buenos Aires con horarios locos y no coincidiendo, con lo cual yo de alguna forma fui haciendo mi vida un poco más sola, si se quiere. Y creo que también eso me ayudó a hacer amistades mucho más rápido. Siempre algo que le recomiendo a todo el mundo, siempre llegar a un país y buscar un grupo eh, que en cierta forma, donde haya coincidencias. Yo siempre busco un grupo de latinos. Eh, el idioma te acerca. eh, Compartir ciertas costumbres hace que no tengas que explicar demasiado nada. Nos entendemos. Podemos ser diferentes un colombiano que un argentino, pero enseguida nos entendemos. Hay mucho en común. Entonces yo creo que mi grupo de latinas fue fundamental en mi vida coreana, japonesa, china, estuvieron siempre. Tienes toda la razón, la lengua une demasiado. Sí, absolutamente. Bueno, entonces, en todo este proceso, quedaste en embarazo. Bueno, no todavía, No todavía. no todavía. Hicimos al año de yo estar ahí, para Fede era 1 año y medio porque él había ido antes, surge una posibilidad con la misma compañía en Tokio, en Japón, y nos mudamos a Japón. Y ahí estuvimos 3 años viviendo en Tokio, que es algo alucinante. ¿En qué sentido alucinante? Yo creo que hay un antes y un después de Japón, para mí, pero creo que le puede pasar a cualquiera que vaya. Y a veces es difícil de explicar. Siento que podemos estar mirando la misma cosa y un japonés lo ve blanco y nosotros lo podemos ver negro o al revés. Ajá. Los japoneses son respetuosos al extremo, son muy silenciosos y al mismo tiempo tienen otra cosa muy ruidosa. ¿Qué Es es una muy cultura ruidoso? así muy... ¿Qué es muy ruidoso? Que eso no te entendí. Bueno, no sé si conocen los animes, cuando ellos se Sí, disfrazan. Me refiero a ruidoso en cuanto a muy... demostrar Exacto, otra cosa. exacto, Ujú, exactamente. de Yo siento que en expresarse. muchísimos momentos ellos no se quieren destacar. Se visten todos con los mismos colores. em, es un grupo, en general en Japón el grupo es más importante que el individuo. Y yo ahí sí trabajé 3 años en un hotel. Yo siempre sentí que yo no necesitaba cuidarme a mí misma, el grupo me cuidaba. Y creo que hay algo muy de eso en la sociedad en general. Y entonces nadie se destaca, somos todos iguales, pero iguales para mejor. O sea, en la sociedad todo lo hacen bien. Es como que son muy perfeccionistas. La educación es muy importante desde que son muy chicos. Entonces, bueno, somos todos muy iguales, pero al mismo tiempo los considero ruidosos en ese aspecto. En un momento hay muchos que se disfrazan y que hay principalmente algunas calles o barrios en Tokio donde sucede eso, donde hay música, donde se maquillan, donde se disfrazan, donde se sienten libres, me parece. Hay como esa libertad que en el día a día no pareciera suceder. ¿Y te pareció muy diferente la cultura japonesa del trabajo a la coreana? coreana? A mí me da la A mí impresión me que da la los impresión japoneses que los son como japoneses muy son como pulcros. muy Tú dices que son pulcros, tú muy dices que son muy perfeccionistas, perfeccionistas,
pero como también pero muy como también limpios, muy ¿no? Como muy limpios, ¿no? Como muy pulcros, me parece a pulcros, mí, me parece a en mí, Lo comparación en a son. los comparación a coreanos. los coreanos. Los coreanos creo que también, pero tal vez en Corea la diferencia principal es que están muy enfocados en la parte física. La cirugía estética es algo que todo el mundo hace desde muy, muy, muy Mm, chicos y está El naturalizado. cuidado de la piel El cuidado de la piel también. es maravilloso. Son piel de porcelana. Hay más paraguas cuando hay sol que cuando llueve, porque se protegen del sol muchísimo. Y el cuidado físico y su ropa y es muy notable en Corea, pero también en Japón. En Japón es verdad que son súper limpios, incluso en los espacios públicos. ah, Hay muchos lugares donde no ves, a veces puedes estar caminando 10 minutos en Tokio, una ciudad que tiene 20 millones de habitantes. Caminas 10 minutos y no ves un solo tacho de basura y ujú. al mismo tiempo no hay papeles en la calle. Y entonces uno se pregunta, ¿dónde están los papeles? Bueno, en el bolsillo, en la cartera. Son extremadamente cuidadosos de su espacio, del orden, de la limpieza. Las escaleras se suben por un lado, por la izquierda, y se suben por la izquierda. Y aunque haya 1000 personas en una estación de metro llena, llena, llena de gente en hora pico, nadie corta la fila. Por eso desde ese lado decís, wow, es como que uno está en admiración constante. En Es el un metro, por Un cardumen, cardumen, claro, es o un sea, cardumen, cardumen, es una maravilloso. Y se sincronización de mueven en cardumen. de masa. cardumen. En el metro, por ejemplo, no está permitido hablar por teléfono. La gente no habla. Es un cuchicheo si alguien se anima, pero en general es silencio absoluto y eso es por respeto al otro. O pre-COVID, en Japón yo empecé a ver máscaras, ¿no? Ujú. Que era algo muy nuevo para mí. No recuerdo haberlo visto antes, lo veía a veces en algún compañero de trabajo, lo veía en el metro, lo veía en la calle, y uno tiende a asumir que es para no contagiarse de otro, y en el caso del japonés, en general lo hacen porque no me estoy sintiendo bien y no te quiero contagiar a vos. Y yo creo que es real, no es algo que se dice, no, es real. Ellos tienen una genuina preocupación por el otro. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Ellos son conscientes de que existe Argentina o que existe Hispanoamérica o es algo demasiado lejano? Bueno, ustedes tienen como figuras tan grandes, Messi, que son famosos mundialmente, o el Papa, pues son mucho más nombrados, pero ¿le tiene alguna como, no sé, como alguna esencia? ¿Qué es lo que es ser hispanoamericano? ¿Qué es lo que es ser argentino? ¿O solo como que no, les gusta el fútbol y ya? No, yo creo que eh, algo similar a lo que nos puede pasar a nosotros como latinos, Asia está muy lejos. Sí, saben pequeñitas cosas, pero muy poco, porque llega poca información. Si bien está todo muy globalizado, hay cosas que se pierden en el medio, que no llegan. Entonces, sí saben algunas cosas, creo que fútbol es lo primero. Mm, Nosotros, uno de nuestros mejores amigos en Corea era un médico que era fanático de Borges, de Jorge Luis Borges, Mm, y ese fue nuestro punto de encuentro porque bueno, él era, eh, había de hecho formado un club de lectura específicamente sobre Borges, y él Y lo leía en coreano, ¿no? no, bueno, mirá lo interesante. Él decía que las traducciones no eran buenas Ok. y entonces él hacía su propia traducción, no mm, confiaba en las traducciones que había y empezó a aprender español a través de los libros de Borges y él Espectacular. lo leía en español y luego se lo traducía a aquellos con quienes compartía la literatura. Wow.
Sí, maravilloso. Y yo recuerdo una vez iba en un taxi en mi primer año en Seúl, y fue cuando anuncian, y el taxista estaba escuchando la radio, y ahí anuncian que el Papa Francisco era el nuevo Papa, y me acuerdo la emoción, porque bueno, alcanzaba a escuchar en la radio en coreano que daban la noticia. Con lo cual sí, tal vez a través de Messi, el Papa, Borges, Maradona, se sabe un poco el asado, se sabe ese tipo de cosas de Argentina, pero creo que hay mucho que no conocen, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, estuvieron 3 años en Tokio y de ahí se volvieron a mover. Y ahí nos volvimos a mover y regresamos a Corea. Wow. Y todavía eran solo 2. Éramos 2, Ok. nos movimos a Corea. Mi intención era no regresar. O sea, estabas más contenta en Tokio. O sea, estaba muy contenta en Tokio. Creo que a pesar de la dificultad. Mira, te voy a contar una historia, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar, yo en Argentina había trabajado en hotelería, había ido creciendo, me sentía muy segura de mí misma como profesional, y cuando llegué a Japón y empecé a trabajar en una posición más baja, pero por supuesto en japonés y en inglés, esos eran mis dos idiomas con los que me manejaba, bueno, empecé a estudiar japonés. Yo sentí que era fundamental aprender japonés para poder comunicarme. Y todas las mañanas, cuando comenzaba la jornada laboral, yo participaba de una reunión departamental que era 100% en japonés. Eran todos japoneses en mi sector, menos yo. Y la reunión duraba 40 minutos. Japonés, 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 japonés. Y después terminaba la reunión, me agarraba mi supervisora y en 2 minutos me transmitía información en inglés. Imagínate cómo comenzás el día. Uno siente que no hay forma de que yo pueda entender lo que está pasando si en 2 minutos me dicen, bueno, esto. Eso reconfirmaba mi necesidad de aprender japonés porque me sentía muy afuera de lo que pasaba a mi alrededor. Al mismo tiempo empecé a entender que, bueno, que no necesitaba comprender todo para trabajar de todas formas, para hacer mi trabajo. Pero así todo, creo que los primeros 3 meses yo me volví a mi casa la mitad de los días llorando. Algo muy raro que nunca me había pasado antes en mi vida. Y yo decía, bueno, que se terminen estos 3 meses y que me echen, no estoy preparada para hacer esto. Y después fue como un bebé que empieza a caminar y empieza a gatear, y un día decís, bueno, lo estoy logrando. Y fue muy bueno, y creo que en eso también fue fundamental comenzar a aprender japonés. Ellos empezaron a sentir que yo estaba haciendo un esfuerzo importante para adaptarme a su entorno y no que ellos tuvieran que adaptarse a mí. Bueno, me olvidé la pregunta, no sé por qué empecé con eso. No importa porque eso está muy interesante. Y ahí yo tenía una pregunta antes de que volvamos a Corea. Para los que quieren aprender algún idioma asiático, ¿consideras que es más fácil aprender japonés o coreano? Ok. 100% japonés. Creo que para el que habla español, japonés es mucho más... Bueno, no es un idioma sencillo, es un idioma que tardás toda la vida en aprenderlo. Pues estamos comparando difícil con difícil. Perdón, Juan, no te entendí. ¿No tienen como 3 alfabetos? Es Usan correcto. kanjis, Kanji, katakana. katakana y hiragana. Exactamente. Bueno, en ese sentido, la escritura, debo admitir, es muchísimo más difícil que la coreana, muchísimo. Katakana y hiragana son más sencillos, porque además uno de ellos se usa para escribir aquellas palabras que son de origen internacional. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, hotel. Hotel, ellos dicen hotero. Hotero, como yo ya sé que es una palabra que viene del
tomada prestada del exterior, se escribe de una forma particular que me permite enseguida identificarla en una oración. Porque usan los tres jeroglíficos en una misma oración. Entonces es muy difícil la lectura. Pero bueno, ahí enseguida es fácil identificar esa palabra que viene de afuera. Por ejemplo, sándwich. Sándwich es sando. Entonces ya es más fácil de leer. Mm, ¿Y por qué digo que el japonés puede llegar a ser más fácil para quienes hablamos español? Porque creo que la lectura, a diferencia del inglés, que vos estás leyendo y pronunciando algo diferente a lo que está escrito, en este caso es exactamente lo que lees, se pronuncia de esa forma. mm. Pero el kanji, que es el proveniente de China, es dificilísimo. Hay como un millón de símbolos. cosas. Sí, hay algunos más simples que otros. En general, todo empieza como en un dibujo y después va tomando forma, y a veces un mismo kanji tiene 2, 3, 4 significados. Yo lo estudié durante 4 años porque una vez que me fui de Japón, lo seguí estudiando durante un año. Llegué a rendir 3 exámenes y hoy siento que me olvidé casi todo. Ay, no, hay que retomarlo. Hay que retomarlo. Sí, creo que es algo que suele pasar con el lenguaje, con un idioma nuevo. Una vez que te vas de ese entorno, hay cosas que se empiezan a olvidar. Y bueno, es un ejercicio que es bueno continuar haciendo. O el día de mañana digo, bueno, si vuelvo a Japón, sé que lo podría retomar enseguidísima. Claro. Pero sí, son idiomas difíciles. Con China, con el chino ni intenté. No pude. No, ya era demasiado. Bueno, entonces, volvieron a Corea, tú no querías, tú hubieras preferido quedarte en Japón, pero igual volvieron. Y aquí sí llega el tercer miembro de la familia. Exactamente. Volvimos porque fue una buena oportunidad laboral para Fede y llegamos, nos instalamos. La verdad que llegar después de haber vivido ahí fue muy fácil. Conocíamos la dinámica, la cultura, las tradiciones, teníamos algunos amigos que todavía estaban viviendo ahí. Con lo cual, desde ese lado fue llegar a casa. Que si uno lo piensa, digo, qué loco, ¿no? Nosotros en un año y pico habíamos logrado sentirnos como en casa en Corea y realmente lo considerábamos así. Y bueno, y ahí ni bien llegamos, yo quedo embarazada de mi hija Luna, que nació en Seúl, en Gangnam. Es una chica Gangnam y fue una experiencia fantástica, muy buena. ¿Cómo es tener un hijo en Corea? Wow, tener un hijo y tener un primer hijo es una experiencia, ustedes lo saben, que tienen una Sí. chiquita. Es una experiencia única y donde muchas cosas pueden salir muy bien y donde muchas cosas pueden generarte temor, incertidumbre. Nosotros no nos sentíamos cómodos con el idioma todavía, no podíamos tener una conversación en coreano. Entonces, para nosotros fue fundamental poder llevar el embarazo en un lugar con un médico, con doctores donde realmente nos pudieran comunicar en inglés. Por suerte, una amiga que ella es suiza también, bueno, había tenido un bebé unos meses antes en un birthing center. No era un hospital, no era una clínica, era un lugar mucho más chico, que era solamente de ginecología y maternidad. Y hablaba en inglés y nos lo recomendó y fuimos y fue extraordinario. Nosotros desde el principio sabíamos que nos sentimos muy cómodos, sabíamos que queríamos llevar todo el proceso del embarazo ahí, pero al mismo tiempo, cuando se acercaba el momento del parto, no estábamos seguros porque para nosotros también ese era un lugar muy natural, donde no era un lugar que tuviera absolutamente todo en cuanto a, por ejemplo, si yo necesitaba una transfusión de sangre, estaban preparadas para hacerlo. Pero si el bebé necesitaba una,
Y entonces ahí ellos tenían una ambulancia a disposición y te llevaban a un hospital grande. Y esa fue toda una decisión para tomar, Claro, porque estábamos decidiendo algo que podía salir muy bien o que podía tener ciertas dificultades. Eh, Fuimos a visitar otros hospitales, pero no nos sentimos a gusto, sentíamos que nos podía tocar un médico u otro, no estaba personalizado, y sentimos que necesitábamos estar en un lugar donde conociéramos a quienes nos iban a atender, que tuviéramos un midwife asignado que ya conocíamos, con quien nos podíamos reunir antes, charlar sobre cómo queríamos que fuera el parto, más allá de que puedan después salir cosas muy diferentes, ¿no? Y, y no nos arrepentimos, fue una experiencia extraordinaria, fue muy, pero, muy buena. pero una pregunta, ¿cómo es el sistema de salud en Corea? ¿Eso es todo privado de ustedes? ¿O por lo que estaban trabajando tenían un seguro de enfermedad que para estos casos? ¿O cómo funciona? Nosotros, cuando nos mudamos a Corea y al ser sponsorizado por una compañía, en general, bueno, tuvimos un paquete muy, muy bueno y uno de los beneficios era un sistema de salud muy bueno, donde todo estaba incluido. Sí, la salud no es barata en Corea, eh, se paga mucho, pero el servicio es extraordinario. Y son humanos. Lo digo porque, por ejemplo, aquí en Suiza son muy transaccionales. O sea, es muy como más relación cliente-doctor y no paciente, no como entender que alguien puede tener un dolor y que no esté tal vez pensando claramente. Cosas que suceden en Latinoamérica, ¿no? Que en Hispanoamérica, que somos como más, o bueno, por lo menos en Colombia, no sé cómo es en Argentina, que el médico es como más cercano, te habla, te hace sentir como más en confianza y como que entiendes qué es lo que hay que hacer. Bueno, genial lo que estás diciendo porque me parece que esa lejanía la sentimos en un hospital grande, en una clínica grande. Y en este lugar que era tan pequeño es donde sentimos esa calidez y ese vínculo con, con quien estás tratando que podrías sentir en Colombia, en Argentina o en cualquier país de Latinoamérica. Em, sí, fueron súper humanos y lo sentimos como realmente personal, que no sé si nos hubiera pasado en un lugar grande. Y mira, ahora que recuerdo, en general en Asia, en Japón, en Corea y en China, ninguno de los tres lugares el médico suele tocarte. Incluso a un Mm. niño, un niño se lastima, no hay contacto físico, te miran nada más. No suelen tocarte. Ni con guantes. O sea, puede ser que suceda, pero lo principal es, hay esa distancia. Sí, es real. Bueno, entonces tuviste a Luna, todo salió muy bien. ¿Y cómo te fue en el posparto? ¿Fue alguien de Argentina a ayudarte? ¿Te asignaron una partera, pues una comadrona en Corea? ¿Cómo fue todo ese proceso? Bueno, varias partes. En Corea hay un sistema que no sé si existe en el resto del mundo, que en general, una vez que nace el bebé, la mamá y el bebé suelen ir a un lugar específico, un centro de atención para la mamá y el bebé, donde no va el papá, no va nadie, solo pueden recibir una visita por día de tal vez media hora, em, y donde suelen pasar entre una semana y a veces hasta un mes, donde la atienden a la mamá muchísimo y la miman y le hacen masajes y se enfocan en la alimentación. Esta fue la primera parte de la entrevista a Marina Villar. En el próximo episodio, ella nos contará cómo y dónde nació su segundo hijo
y cómo continuaron sus aventuras por el continente asiático. Gracias por escucharnos, recuerden seguirnos en TikTok, Instagram y YouTube. Y en el próximo episodio les tendremos 2 recomendaciones literarias muy interesantes. Chao, hasta la próxima.